Apreciados hermanos y amigos en Cristo Jesús, muy buenos días. Damos gracias a Dios por concedernos la oportunidad de estar nuevamente conectados por este medio. Hoy que estamos celebrando el Viernes Santo desde nuestras casas, recordamos que un día como este, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como nuestro sustituto eterno y para nuestra salvación, selló nuestra redención, sufriendo tan horribles sufrimientos y dando su vida en la cruz como paga por nuestros pecados. Recordando este día, qué buena forma es iniciar este día haciendo lo que nuestro Señor nos manda, honrándole de esta manera, alimentando nuestra fe, que es algo que Él quiere que hagamos todos los días de nuestra existencia en este mundo. Por eso vamos a tener nuestro devocional para esta mañana, pero antes vamos a empezar con oración. Vamos a orar a nuestro Dios. Oh Jesús, inocente Cordero de Dios, quien se entregó para ser maldito, para sufrir maldito castigo y hacerse maldito y abandonado por Dios en nuestro lugar. Míranos con misericordia y escucha nuestras oraciones en cuanto meditamos largo sufrimiento e inocente muerte. Haznos entender de una manera vívida la agonía que sufriste en el cuerpo por nosotros y la angustia espiritual que llevaste por causa de nuestra culpa. Llévanos una vez más en espíritu a ver la sangre derramada de tus santas heridas y abre nuestros corazones para comprender que esa sangre fluyó por nosotros. Muévenos por tu amor y por tus dulces misericordias a traerte todos nuestros pecados para recibir tu perdón. En cuanto consideramos el sacrificio que hiciste por nosotros, ayúdanos a crucificar nuestra carne juntamente con toda su maldad. Por medio del ejemplo de tu obediencia perfecta a los mandamientos y a la voluntad de tu Padre Celestial, aléjanos del sendero del pecado y ayúdanos a caminar en una nueva vida como tus hijos obedientes. Amado Salvador, atráenos a ti, así como en la cruz atrajiste al ladrón, para que seamos conducidos a creer con corazones gozosos en la bendición del perdón y para que atesoremos la esperanza segura de una vida eterna, tal como oraste por aquellos que te maltrataron y te crucificaron. Intercede al Padre por nosotros. Quita de nuestros corazones cualquier sentimiento de amargura que podamos tener hacia otra persona. Permite que nos aferremos a tu cruz en fe para que sea nuestro consuelo en la hora de la muerte y para que la muerte no guarde ningún terror para nosotros. Señor, si en tu sabiduría decides colocar una cruz sobre nosotros, danos de tu gracia para llevarla con paciencia. Y llénanos con gozo al saber que somos contados dignos de sufrir por tu nombre. A la debilidad de nuestra naturaleza, imparte tu fuerza y concede que nuestras almas
siempre encuentren en ti limpieza completa, sanidad perfecta y paz perpetua. A la gloria de tu nombre pedimos todas estas cosas. Amén. Nuestro sermón tiene como título: Nuestra salvación está únicamente en Cristo y su obra de redención. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 8. Nuevamente está lloviendo acá en Quibdó. La mañana, desde cierta hora de la noche, han habido fuertes lluvias. Rogamos a Dios de que no ajuste para que no haya tanta interferencia como aquel día que el devocional salió con mucho ruido. Entonces roguemos a Dios de que el aguacero no ajuste mucho para que no vaya a repetirse la interferencia de aquella ocasión. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Antes de ser creyentes, todos los seres humanos, sin excepción, mostramos un profundo desinterés y rechazo por las cosas de Dios. Esto es algo que reconocemos, no solo porque Dios nos lo dice por medio de su palabra, sino también porque todos nosotros, antes de ser creyentes, éramos incrédulos. Y en tal condición, lo natural en nosotros era no querer saber nada que tuviera que ver con la Biblia, con ir a una iglesia, con vivir según las prescripciones que Dios nos da en su santa ley. Y quienes tenían una actitud diferente, lo hacían o lo hacíamos por temor, por conveniencia o por ser visto. Por lo tanto, solo sabíamos y pensábamos en Dios en los momentos de necesidad o cuando los problemas nos llegaban. Sin embargo, gustosamente vivíamos haciendo pecado, vivíamos haciendo todo lo que era reprobado por Dios, y solo nos limitábamos por temor a que el prójimo nos hiciera daño o por temor a las leyes establecidas en nuestro país. Y pese a que en muchas ocasiones nuestra conciencia nos acusaba y nos indicaba que lo que estábamos haciendo o planeábamos hacer era algo malo, aún así no nos importaba y hacíamos el mal. Esta era una actitud por naturaleza en nosotros, en algunos con mayor o menor intensidad que otros. Y por ignorancia o cinismo, teníamos la esperanza de que Dios, siendo nosotros tan malos y complacientes en nuestras maldades, si moríamos, nos dejaría entrar al cielo. Era una ironía en verdad. Peor aún, muchos nos creíamos buenos delante de Dios, porque en algunas ocasiones ayudábamos o servíamos a alguien, o porque no éramos tan malos como otros, y pensábamos que pese a nuestras maldades, Dios las pasaría por alto y nos dejaría entrar al cielo. Este concepto de nuestra parte era insultante, irrespetuoso y atrevido. Era un concepto totalmente depravado y errado. Esta manera de pensar de nosotros con respecto a Dios revelaba
que estábamos en total ceguera espiritual, en total incredulidad. Porque ignorábamos que Dios es un Dios justo también. De pronto, no todos pensábamos de la manera anterior. Quizás algunos pensaban que Dios era un ser castigador y que tenía el ser humano que hacer cosas buenas para aplacar su ira y así salvarse de su castigo. Por eso, ante el sentimiento de culpa que la ley natural de Dios por medio de nuestra conciencia generaba en nosotros, siempre que hacíamos algo malo, creíamos que haciendo cosas buenas a nuestro prójimo y dejando de hacer cosas malas, entonces ya estaba el problema resuelto. Otros quizás éramos totalmente indiferentes y simplemente teníamos de que existíamos y que tarde o temprano moriríamos y ya con la muerte cerrado el capítulo, ya dejaba de existir el ser humano. Otros quizás íbamos más allá y teníamos conceptos supersticiosos, como por ejemplo creíamos que las personas mueren y sus almas quedan por ahí deambulantes o de pronto se reencarnaban. Todas estas eran distintas formas de pensar de muchos de nosotros y aún es la forma como muchos piensan en la actualidad. Y esto responde a que son incrédulos. Y estas personas no pensarán de otra manera a menos que Dios les lleve a la fe en Jesucristo como su Salvador por medio de su palabra. Ahora que Dios nos ha llevado a la fe en Jesús, Dios ha eliminado de nosotros tal ignorancia espiritual. Y gracias a Dios pensamos diferente. No obstante, el diablo, en conjunto con nuestra carne pecaminosa, no cesa de planear y ejecutar acciones tendientes a apartarnos de Dios y así llevarnos al infierno. Es así que ahora que ya somos creyentes, en muchos de nosotros han surgido otros conceptos que al igual que los anteriores son errados y muy peligrosos. Por ejemplo, quizás muchos de nosotros, ahora que ya somos creyentes, pensamos que por nuestro servicio a Dios, por nuestras ofrendas, por las ayudas que brindamos en nuestras congregaciones, o por ser diligentes en estudiar y enseñar su palabra, tenemos preferencia delante de Dios, o somos mejores cristianos que otros que no hacen lo que hacemos nosotros, o que no son diligentes como sí lo somos nosotros. Quizás en muchos está la idea de que como nuestra salvación es por gracia, es decir, que no depende de nuestras obras, de lo que hagamos o dejemos de hacer, entonces nuestras buenas obras no son importantes ni necesarias, y que para Dios solo es importante nuestra fe en Jesucristo, lo cual es totalmente errado, porque Dios sí desea que nosotros hagamos las buenas obras para agradecerle y glorificarle. Además, las buenas obras son frutos de la fe. Entonces, las buenas obras son evidencia de nuestra fe en Jesús.
Lo que Dios no quiere es que nosotros hagamos las buenas obras con el concepto de que seremos salvos por ellas, con el concepto de que éstas contribuyen a nuestra salvación. Quizás muchos de nosotros somos complacientes y deliberados con el pecado, pensando que como ya Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz, Dios perdona todos nuestros pecados, ignorando que si no existe un verdadero arrepentimiento, el cual nos va a guiar a no practicar más el pecado, entonces en realidad no habrá perdón. Es necesario un verdadero arrepentimiento. Y este arrepentimiento, si es verdadero, el resultado es que por obra del Espíritu Santo no vamos a practicar tales o tal pecado. Quizás muchos pensamos que como ya Cristo cumplió la ley de Dios en nuestro lugar, ya no la necesitamos, ignorando que por causa de nuestra vieja naturaleza, la cual es pecaminosa, engañosa, depravada, necesitamos la ley de Dios como espejo para que nos muestre nuestro pecado, como freno para que nos ponga límite y como guía para que nos guíe a cuál es la voluntad de Dios hacia nosotros. Quizás muchos de nosotros creemos que solo por orar a Dios para que fortalezca nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador y en sus promesas, Dios lo hará por su poder, ignorando que es necesario que hagamos uso diligente de los medios de gracia, porque es a través de estos medios de gracia que Dios hará lo que le pedimos. Esto no sucede por arte de magia. Dios quiere preservar y fortalecer nuestra fe, es unido a sus medios de gracia. Es a través de ellos que Dios da la fe, la fortalece y la preserva. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es tu manera de pensar en estos momentos? Recordemos que nuestros pensamientos pueden ser engañosos, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, la cual es engañosa y trabaja para Satanás. Es decir, que tenemos un enemigo interior. Por otro lado, los pensamientos de Dios son distintos a los nuestros. Por lo tanto, es importante que siempre examinemos nuestros pensamientos con la palabra de Dios, la cual es la única que con total seguridad y veracidad nos revela los pensamientos de Dios. Y así podemos saber si nuestros pensamientos están o no en armonía con lo que Dios dice. Porque en realidad los pensamientos de Dios son los que importan. Amados en Cristo, hoy que estamos celebrando el Viernes Santo, tengamos presente que lo celebramos porque agradecemos a Dios, porque un día como este, Jesús selló o finalizó su obra de redención para salvarnos de nuestros pecados. Y la muerte de Jesús es la evidencia más grande que tenemos del amor de Dios hacia nosotros. Y aquí es oportuno que nos preguntemos, ¿por qué tanto amor de Dios hacia nosotros? Nosotros que arruinamos su creación con nuestro pecado. Nosotros que por naturaleza no le amábamos, porque nacimos en pecado, siendo sus enemigos. Nosotros que solo teníamos pensamientos negativos y erróneos de Él,
y que solo sentíamos rechazo hacia Él y hacia su palabra, al igual que a sus mandamientos. La respuesta que la Biblia nos da es que Él nos amó por su gracia. Esto nos permite entender que Dios no nos amó y se interesó en nuestra salvación porque en nosotros hubiera algo interesante para Él, o algo bueno, o porque Él necesitara algo de nosotros, y mucho menos porque nosotros fuéramos indispensables para Él, o le hagamos más o menos superior. Dios por su gracia nos ama. Y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos los seres humanos, por obra del Espíritu Santo, procedamos al arrepentimiento, para así librarnos de sufrir el castigo eterno en el infierno por causa de nuestros pecados. La magnitud del amor de Dios hacia nosotros es tan grande que la Biblia nos enseña en Juan 3:16 que envió a su Hijo unigénito, Jesús, a morir por nosotros para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otra evidencia de su gran amor la vemos en que Jesucristo, siendo Dios, no le importó dejar su trono de gloria y hacerse siervo, y en esta condición humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Recordemos que la muerte de cruz era la muerte más humillante y vergonzosa en aquel entonces. Recordemos que allí en esa cruz Jesús no solo experimentó dolor, humillación y muerte, sino que también sufrió la ira y el abandono de Dios. Fue una agonía física y espiritual, como paga por todos nuestros pecados, incluyendo nuestros pensamientos atrevidos y erróneos acerca de Dios, como pensábamos antes de ser creyente y como en ocasiones aún siendo creyentes, productos de nuestra ignorancia espiritual o nuestra carne pecaminosa. Por tal razón, distinto a lo que nosotros creíamos antes de ser creyentes, lo cual muchos aún creen, Dios no pasará por alto el castigo eterno en el infierno para todo ser humano que no tenga verdadera fe en Jesucristo como su Salvador. Para todo ser humano que peca deliberadamente sin un verdadero arrepentimiento de sus pecados. Para todo ser humano que por su ignorancia espiritual o su orgullo pecaminoso rechace a Jesucristo como su Salvador. O todo ser humano que pone su confianza o su seguridad de salvación en sus buenas obras, en cualquier otra cosa o en cualquier otra criatura diferente a Jesús. Porque todas las anteriores descripciones son claras evidencias de incredulidad en una persona. Y la Biblia claramente enseña en Marcos 16:16 que el que no crea será condenado. Además, Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y nuestro texto de apoyo, Efesios, que somos salvos, es por medio de la fe. Es por esta razón que solo los creyentes, es decir, aquellos que confiamos solo en Jesús y en su perfecta obra de redención,
seremos salvos. Porque la fe nos permite o nos da la capacidad de apropiarnos y hacer nuestros todos los beneficios que Cristo ganó y dispuso a favor de toda la humanidad con su perfecta obra redentora. Beneficios entre los cuales encontramos el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna, lo que nos libra de sufrir el castigo eterno en el infierno. Amados en Cristo, quiero finalizar esta meditación animándoles a pensar en el gran costo que tiene nuestra salvación. El Salmo 49, 7 y 8 nos dice que ningún ser humano podrá en manera alguna redimir ni pagar a Dios por su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Este versículo anula cualquier posibilidad de salvación de nuestra parte. Nos dice que no se puede lograr con oro ni plata y con ninguna otra cosa que vaya de nosotros, humanos pecadores, hacia Dios. Pero en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, se nos dice lo siguiente, y esta traducción es de la Biblia Dios habla hoy. Pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Apreciados oyentes, en nuestra sociedad y en el mundo del comercio, por medio del costo de un artículo o un determinado producto, nos damos cuenta qué tan fino o prestigioso es. De igual forma, al saber el costo final de nuestra salvación, al saber que su costo fue la vida de Jesús, el cual es Dios, lo que significa que en la persona de Jesús, Dios mismo tuvo que morir para salvarnos. Entendamos pues que así de severo y gigantesco será la magnitud del sufrimiento eterno en el infierno. El infierno no es un lugar divertido, es un lugar de tormento eterno. Por eso, en la persona de Cristo, Dios mismo tuvo que morir para salvarnos. Por lo tanto, que Dios nos ayude a cuidar nuestra salvación con diligencia. No permitamos que Satanás, la vanagloria y los deleites pecaminosos de este mundo, al igual que los deseos pecaminosos de nuestra carne, nos despojen de ella. Por el contrario, cuidémosla, alimentando nuestra fe diariamente por medio del uso diligente de los medios de gracia y por medio de un diario y verdadero arrepentimiento de nuestros pecados. Que el Señor bendiga su palabra. Amados en Cristo, que Dios les conceda un feliz resto de día. Recordemos, a las 2 de la tarde, con la ayuda de Dios, transmitiremos el culto desde la iglesia de Quibdó. Que Dios les bendiga. Con su ayuda nos veremos mañana.